Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas. Nos acompaña en esta ocasión el ministro de Hacienda, el señor Óscar Llamosas. Estamos conversando acerca del proyecto del presupuesto de gasto de la Nación para el próximo ejercicio fiscal. Ministro, nos hablabas acerca de las prioridades, pero sabemos de que todas las instituciones, prácticamente todos los sectores, siempre solicitan más. Y un tema bastante sensible que sabemos todos están atentos es el salario en sí. Hoy prácticamente es imposible hablar de incrementos o de ajustes en el salario. Asimismo, ¿verdad? Lastimosamente, como siempre decimos en economía, ¿verdad? Que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Eso aplica también para las finanzas públicas, ¿verdad? Nosotros hemos recibido pedidos adicionales de las distintas entidades por cerca de 3.000 millones de dólares y hablamos de un presupuesto de 14.500 millones de dólares aproximadamente en total, así que es un porcentaje importante. Obviamente no se pudo atender todos esos requerimientos adicionales, entonces tratamos de enfocarnos en esos ejes que te mencionaba. Y en cuanto a lo salarial, tampoco, ¿verdad? Nosotros priorizamos todos aquellos compromisos que se han asumido desde el gobierno en materia salarial. Uno de ellos es lo relacionado a los docentes, que después de 20 años, el año que viene, van a poder alcanzar ese ansiado salario básico profesional que ellos tanto reclamaban. Y después de todo este periodo de gobierno, como te decía, por fin el año que viene, los docentes por medio turno van a estar ganando poco más de 3.600.000, que es lo que se había acordado con ellos ya hace unos años en el marco de este salario básico profesional. Por otro lado, también dentro del sector público hay sectores cuyos salarios están indexados al salario mínimo, entonces cada vez que hay un aumento o un ajuste en el salario mínimo tenemos que impactar eso al año siguiente. Caso de las fuerzas públicas, policías, militares, también existen funcionarios públicos que ganan el salario mínimo, entonces el Estado obviamente no puede pagar menos que eso. También algunos programas sociales como el de adultos mayores están indexados al salario mínimo, entonces cada vez que hay aumentos en el salario mínimo se hacen esos ajustes. Y después hay otras entidades que tienen sus carreras administrativas que implican procesos de ajustes salariales también en base a criterios que manejan cada una de estas entidades, caso de la ANDE, caso de los bancos del Estado, Banco Central, BNF, etcétera. Entonces son esas cuestiones puntuales las que sí se incorporan, pero en general no se tiene previsto aumentos salariales a todos los funcionarios públicos por una cuestión financiera, ¿verdad? Ahora, haciendo proyecciones, ¿cómo se logra mantener el equilibrio? Porque sabemos que dentro de la política monetaria el Banco Central estuvo realizando varios ajustes, pero también sabemos que paralelamente se acompaña esto con la política fiscal. En fin, se apunta a lograr un equilibrio en medio de un escenario bastante complejo, como bien decía. ¿Cómo estamos en este sentido? Porque muchos hablan de que los ajustes son necesarios principalmente porque hablamos de una inflación que sacuda a toda la región. Pero desde la administración pública, ¿cómo se está acompañando esto? Y si las condiciones hoy día permiten de que esto acompañe a la situación en sí, porque se espera eso, al menos con los ajustes que se están dando. Sí, en primer lugar es clave esa coordinación que se pueda dar entre la política monetaria, que es conducida por el Banco Central del Paraguay, y la política fiscal que lo maneja el Ministerio de Hacienda. Y esa coordinación se da de manera permanente en las distintas acciones que se vienen tomando, siempre respetando las responsabilidades y la autonomía que tiene el Banco Central en este caso. Pero en instancias como el equipo económico, por ejemplo, se llevan adelante este tipo de discusiones, de medidas o de impactos que se podrían tener. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, obviamente, acompañamos todas las medidas que viene llevando adelante el Banco Central. Como bien dijiste, estamos atravesando una coyuntura excepcional en materia de alza de precios. Esto es causado exclusivamente por este conflicto que se continúa dando en Europa entre Rusia y Ucrania, que afectó a los precios de los combustibles, a los precios de los alimentos. Pero lo que se está viendo es que en este segundo semestre del año van cediendo esas presiones inflacionarias. Conforme a las estimaciones que tiene el Banco Central, se espera que se cierre el año con una inflación en torno al 8,8%, muy inferior a ese pico que tuvimos a mitad de año de cerca de 11 o incluso por encima del 11%, y que esta tendencia se pueda mantener el año que viene y ya para el segundo semestre del 2023 volvamos a tener niveles de inflación mucho más acordes a lo que veníamos viendo en nuestro país en los últimos años, que están en torno al 4%, ¿verdad? Así que todas esas decisiones tomadas por el Banco Central apuntan a eso, a generar expectativas y que esas expectativas
obviamente hagan de que vuelvan a niveles de inflación mucho más razonables, ¿verdad? Entonces desde el fisco lo que hacemos es acompañar esas medidas. También el hecho de que el fisco esté ya enmarcado en un proceso de reducción gradual del déficit ayuda a que desde la política fiscal no generemos mayores presiones a la alza de precios, y ese es el compromiso que tenemos del gobierno y es resultado de esa coordinación que se lleva adelante con el Banco Central. Hablábamos de la sequía que había sacudido fuertemente a la producción nacional, independientemente al rubro, porque prácticamente dependemos de las condiciones agroclimatológicas y en base a estas proyecciones sabemos que todavía hay muchos sectores que no han logrado recuperarse del todo. Hablabas de las medidas adoptadas durante la pandemia que en parte fueron efectivas y otras todavía estamos esperando a que logren esa reactivación. Pero en el caso de la producción en el campo, sabemos que los pilares de nuestra economía reposan sobre el agro, la ganadería, en fin, dentro de esto se apuntaría todavía a respaldar aún más a través del Banco de Fomento como brazo ejecutor con las exigencias mismas que hoy día se tiene, porque se habla de la necesidad de crédito, se habla del productor que hoy día está endeudado, se habla de la sequía que ha sacudido fuerte, todavía estamos esperando de que pueda ingresar un importe importante, al menos en volumen de divisas. ¿Cómo están en este sentido? Sí, desde el equipo económico, desde el mes de enero ya donde se tenía estas previsiones del impacto del clima en el sector agrícola, se habían adoptado ya algunas medidas de mitigación, algunas enfocadas principalmente a asistir a los pequeños productores a través del Ministerio de Agricultura, con provisión de semillas, combustible y otro tipo de cuestiones que le ayuden ya en la siguiente o en el siguiente periodo de cosecha. También se habían adoptado medidas financieras, por un lado, flexibilizaciones desde el Banco Central, de manera que esa refinanciación que mencionaste no genere un impacto en la calificación crediticia de los productores. Esas medidas se adoptaron de manera extraordinaria, como te decía, ya en el mes de enero. Y dentro de toda esta complejidad de alzas en las tasas de intereses, también la banca pública, acompañando este proceso de recuperación económica, tomó la decisión de mantener las tasas de todos sus productos, y ahí hablamos del Banco Nacional de Fomento, como así también de la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, todo lo que estuvo al alcance del gobierno se llevó adelante de manera a acompañar este proceso de recuperación y mitigar también, obviamente, el impacto en los sectores productivos de esta cuestión climática, ¿verdad? Ministro, sumamos a esta situación el año electoral. ¿Esto hace o exige mucho más del equipo técnico para que se pueda lograr un presupuesto acorde al escenario en el que nos encontramos? Porque cuando hablamos de un año electoral sabemos que existen exigencias de todo tipo y la política pesa fuerte también en esto. Asimismo, ¿verdad? Lastimosamente, esto es cíclico, ¿verdad? Cada año que se va a desarrollar una elección interna, en primer lugar, y después las generales, se generan este tipo de presiones. Pero es ahí donde nosotros apelamos a la prudencia, ¿verdad? Nosotros creo que estamos hoy como país en un punto de inflexión, que si tomamos decisiones correctas en torno al presupuesto, como así también a las reformas que te mencionaba, yo creo que Paraguay puede aprovechar esa ventana de oportunidad que realmente hoy se da en materia de interés que genera nuestro país para los inversionistas. Hace unas semanas tuvimos un evento internacional donde realmente se pudo ver el interés que hay de inversores extranjeros, como así también locales, por seguir invirtiendo en nuestro país. Obviamente eso va a generar mano de obra, va a generar crecimiento económico, pero si tomamos decisiones incorrectas, y una de ellas es el presupuesto, realmente podemos retroceder varios años, ¿verdad? Así que ese es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo de alentar de esta situación. Nosotros no solamente estamos cautelosos del presupuesto del año que viene, sino el de este año ya estamos viendo que se están generando varias iniciativas que intentan aumentar el presupuesto ya de este año, y muchas de estas iniciativas van a tener un impacto hacia adelante, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones o proyectos de leyes que no tengan un sustento principalmente financiero, obviamente pueden atentar contra esa visión que te decía de que Paraguay puede sacar provecho de esta coyuntura regional y de esta coyuntura propia que tiene nuestro país, que es un país realmente que pudo mostrar esa solidez de su economía ante todos estos choques sucesivos que se dieron en los últimos años y las demás ventajas comparativas que tiene nuestro país, ¿verdad? Así que siempre el pedido a los medios, a la ciudadanía, que estemos atentos al desarrollo de lo que se vaya decidiendo en el Congreso en torno al presupuesto de este año,
como así también al del año que viene, porque finalmente hay que entender que cualquier decisión que se tome en cuanto a aumentar los presupuestos sin financiamiento, eso puede tener un impacto ya sea en otros gastos que son financiados por el Estado y ni qué decir en posibles reformas tributarias que se tengan que plantear necesariamente a futuro para poder atender todos los aumentos que se vayan aprobando en este año, ¿verdad? Ministro, ¿se puede lograr obtener un blindaje de cierta forma a todo este proceso de reforma para, con mira siempre a la sostenibilidad de la macroeconomía más allá de los administradores de turno? ¿Se puede lograr Sí, eso? nosotros estamos trabajando en un instrumento y un poco mirando lo que ocurrió también atrás, ¿verdad? Hay que remontarse a hace 20 años cuando también se daba una situación en la que las finanzas públicas, por otros motivos obviamente a los que tenemos ahora, estaban en una situación complicada. Entonces se trabajó en un instrumento con el Fondo Monetario Internacional donde se pudo llevar adelante una agenda muy importante de reformas que permitieron que hoy nuestro país disfrute de estos últimos 20 años de relativa estabilidad macroeconómica. Entonces nosotros hoy vemos la necesidad de dar ese segundo paso, ¿verdad? De avanzar en reformas de segunda generación en materia de compra, servicios civiles, estructuras del Estado, mejora del clima de negocio, formalización del empleo, de la economía, etcétera. Entonces estamos en discusión con el Fondo Monetario Internacional a través de un instrumento que es de coordinación de políticas, no implica contrapartida de recursos, es decir, es una herramienta exclusivamente de asistencia técnica que puede dar, digamos, ese blindaje y ese ropaje de una hoja de ruta para los próximos años en el cual podamos comprometer a los distintos actores de la sociedad, políticos, sector civil, candidatos, etcétera, y comprometernos en reformas que nosotros vemos que son necesarias para nuestro país y que son independientes a quien pueda asumir el gobierno en agosto del año que viene. Así que esperemos cerrar ya ese instrumento cerca de noviembre de este año y después ya socializarla con los distintos actores y finalmente poder generar un consenso en torno a eso y comprometernos todos a empujar estas reformas que, como decía, son tan necesarias para nuestro país, ¿verdad? Noviembre de este año decía. Noviembre de este año. Hace unas semanas también recibimos la visita de expertos del Fondo Monetario Internacional. Estuvieron cerca de 10 días en nuestro país conversando con distintos actores, entidades, etcétera. Y estamos cerca ya de llegar a un acuerdo técnico del instrumento donde definamos claramente cuáles son los sectores y las reformas en las cuales se compromete el gobierno a avanzar y eso después pasa ya a autorización del directorio del Fondo Monetario que se tendría que dar hacia finales de octubre, principios de noviembre de este año. Ministro, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que esto tiene mucho que ver y reitero esto porque sabemos que la ciudadanía debe estar atenta a los movimientos que se dan en estos días. Esperemos que tengamos siempre los detalles también de cómo se va acompañando lo que hace a este proceso de aprobación del proyecto de presupuesto por lo que significa y esperamos que en diciembre más o menos podríamos tener ya. Exacto, en diciembre ya tendríamos que tener la definición en torno del presupuesto y creo que diste en un punto clave, ¿verdad? Que la ciudadanía esté atenta, porque finalmente hay que romper ese paradigma de que el presupuesto es una cuestión del Estado, de los políticos, etcétera. No, el presupuesto realmente es la herramienta que le permite al Estado entregar bienes y servicios a la ciudadanía, permite llevar adelante políticas públicas que finalmente van en beneficio de la ciudadanía y por sobre todo porque el presupuesto se financia con los impuestos que aporta la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, en la medida que los presupuestos respondan a las necesidades de la población, obviamente tenemos que estar expectantes para que las decisiones que se tomen en torno al presupuesto reflejen esa necesidad que tiene nuestro país en los distintos sectores, ¿verdad? Ministro, nuevamente muchísimas gracias por su presencia. No, por favor, un gusto y a las órdenes.